El libro de Colosenses y vamos a estar buscando como texto clave Colosenses capítulo 1 y nos vamos a centrar en el versículo 16 de Colosenses capítulo 1. Hay muchos teólogos y muchos estudiosos de la palabra de Dios que cuando hablan del libro de Colosenses le dan un tema a la epístola del apóstol Pablo, y se dice que cuando el apóstol Pablo le envió la carta al pueblo de Colosa era porque habían demasiadas sectas religiosas en el pueblo. Y el pueblo se estaba olvidando de Dios y se estaba dejando bombardear por los grupitos que había en el pueblo. Y el Señor, a través del apóstol Pablo, escribe en el verso 16 y dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay donde, en los cielos, en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Gracias, Padre, por tu palabra. Padre, damos honra, honor y gloria a ti, Señor. Gracias porque en esta noche tú trajiste esta palabra para confrontarnos a cada uno de nosotros. Padre, sigue usándonos en el nombre de Jesús. Amén y amén. El tema que le he puesto a esta enseñanza en el día de hoy es la supremacía de Dios para estos tiempos. La supremacía de Dios para estos tiempos. En estos tiempos el mundo ha estado siendo bombardeado, el mundo ha estado siendo movido por muchas corrientes y mucho más ha estado bombardeado por la enfermedad o por la pandemia o por como usted quiera llamarle, de lo que hoy nosotros sabemos que nos tiene restringido, que es el COVID-19. Pero a todo esto, hemos visto a los seres humanos, hemos visto a las naciones, hemos visto al mundo buscar soluciones a la pandemia. Pero la están buscando olvidándose de que el creador de todo, de que el dador de todo ha sido Dios. Y han querido buscar las soluciones por sus propias fuerzas y se han olvidado de buscar a Dios. Y se han olvidado de que lo que hay en la tierra, encima, debajo y donde quiera que está, es porque Dios así lo ha permitido. Y por eso es que la supremacía de Dios está por encima de todo. Y tú te dices, supremacía. Pero si tú buscas en el diccionario la definición de supremacía, el diccionario te va a decir por encima, el más alto o el cargo más grande en la sociedad. Pero cuando estamos hablando de Dios y hablamos de la supremacía de Dios, como es el más alto, es el más grande y por encima de todo, porque la palabra nos lo dice claro, cuando el apóstol Pablo le escribe al pueblo de Colosenses, allá en Colosa, le dice, oigan, todo fue por Él y para Él. Olvídate de lo que está diciendo allí, allá, y que el mundo, y que la pandemia, y que si tú sales, y que si tú no sales. Recuerda que Dios tiene el control. Recuerda que yo fui, soy y seré.
Pero cuando vemos la supremacía de Dios para estos tiempos, muchos de nosotros nos hemos convertido en los superhéroes del momento porque queremos resolver con nuestras propias fuerzas. Queremos hacer las cosas creyendo que yo soy el que más sé. Y porque como yo puedo y yo estoy en salud y yo estoy así y yo estoy asá, yo lo voy a hacer. Y nos olvidamos de Dios. O para muestra un botón, ¿cómo están las iglesias hoy en día? ¿Cómo están las iglesias hoy en día? ¿Están llenas? Están vacías. Pero están vacías porque temen y se han olvidado de la promesa de Dios para su vida. Se han olvidado de lo que Dios ha prometido. La palabra es clara porque dice que no hay cosa que pueda tocar a un elegido de Dios. O comerán cosas mortíferas y no te dará daño. ¿Por qué temer? Si vemos la supremacía de Dios, vemos que Él fue ¿quién? El primero en la creación. Fue el primero en la creación y por eso vemos su supremacía en donde quiera que nos movemos. ¿Quién creó los cielos? ¿Quién creó la tierra? ¿Quién? ¿Y por qué entonces no le damos el lugar que Él se merece en nuestras vidas? Pero creó los cielos, creó la tierra, me creó a mí. Porque fue papi y mami, sí. Pero si a Dios no le hubiese placido que papi y mami estuviesen en la tierra, yo no hubiese nacido. Entonces, Él es el primero. Entonces, cuando yo entiendo que Dios es la supremacía en todo lo que yo voy a hacer, que Dios es el primero en todo lo que yo voy a hacer, mi vida va a empezar a moverse en pos a lo que Dios tiene para mi vida. ¿Por qué? Porque automáticamente el pueblo, cuando el apóstol Pablo le escribe al pueblo y le dice, recuerden que todo fue por Él y para Él. Por Él y para Él, de la traducción en el hebreo, y si lo vemos en la Biblia, lenguaje actual o lenguaje sencillo, dice, por Él y para Él. En la Biblia, lenguaje sencillo, dice, el único es Él. Para el único que es Él. Dice la Biblia, lenguaje sencillo. La Biblia traducción exacta, que es la Biblia que se ha traducido directamente desde el hebreo, Él. Cuando usted busca esa traducción de Él en el hebreo, usted va a encontrar que dice único. Y si Él es el único, quien merece adoración, quien merece exaltación, ¿por qué yo tengo que buscar en otro lado? ¿A qué yo tengo que ir a otro lado a buscar? Porque si yo estoy buscando en el único lugar que hay, que es la casa de Dios, que es buscar a Dios en mi vida, entonces ¿qué yo voy a tener? ¿Qué voy a tener? Voy a tener lo que Él ha creado para mí. Todo lo que en Él subsiste, todo lo que en Él hay. Y fue creado para el único. Y como yo soy hijo del único, puedo tener acceso a lo que en Él hay. Pero tengo que entender y tengo que darle ¿qué? La supremacía en mi vida. Yo decía, Señor, pero supremacía. Sí, Señor, pero yo te doy la supremacía. Y en estos días fui a la fábrica a comprar unos insumos para la casa y estoy hablando con el siervo Ismael
y el siervo Ismael me hace una pregunta y yo le digo, sí, Ismael, mira, no, porque tú tienes que entender que cuando Dios está hablando a tu vida hay una supremacía. Todavía en ese momento yo no tenía el tema de la prédica. Y yo le decía, Señor, pero dame lo que tú quieres que yo hable con tu pueblo. Pero en ese momento mi esposa me dice, ay, hace falta algo para la comida, voy a comprarlo, y cogí para la fábrica y allá estoy en la fábrica. Cuando estoy en la fábrica, Ismael me hace una pregunta y yo le digo, no, Ismael, tú tienes que entender que es la supremacía de Dios. Digo yo, santo. Santo. Estoy con Josías y Josías comienza a cantar una canción que a mí me encanta bastante. La canción se llama En ti yo encuentro. Y dice, en ti yo encuentro un verdadero amor, regalo perfecto, sin condición. Entonces, cuando yo digo eso, Josías comienza, en ti yo encuentro. Y después me dice, vámonos. Y cuando salimos me dice, no, vamos a saludar a Gary. Y después por allá vio al apóstol y quería salir corriendo para donde el apóstol. Pero yo lo que quiero que ustedes entiendan en esta noche es que cuando tú empiezas a darle el lugar a Dios en tu vida, no hay diablo que pueda contigo. Oye, no hay diablo que pueda contigo cuando tú empiezas a darle a Dios el lugar que Él se merece. Pablo define la supremacía de Dios como el argumento del pueblo para darle origen a lo de Dios. Y Pablo, estando preso, estando en la cárcel, defiende la supremacía de Dios. ¿Y qué pasa con el apóstol Pablo? Porque ahí viene a moverse la Trinidad de Dios en tu vida. Viene el Padre, viene el Hijo y viene el Espíritu Santo a actuar a tu favor. Y tus luchas ya no están para ti solo, porque tú tienes un ejército peleando a tu favor. Porque cuando tú empiezas a decirle a Dios, tú eres el primero, se te para al lado el Padre y tú vuelves y le dices, eres el primero, viene el Hijo. Y cuando vuelve y declara la supremacía de Dios, viene a tu espalda el Espíritu Santo que te empuja y te respalda a llegar al lugar que Dios ha prometido para tu vida. Pero tú tienes que empezar a darle a Dios la primicia en todo. Ay, la primicia, sí, la supremacía. Hay una canción que dice, amo a Cristo porque Él me amó primero a mí. ¿Y qué se da aquí en esta parte? En esta parte se da lo que llamamos la reconciliación en Cristo. Él fue el primero en reconciliarnos. Él fue el primero en amarnos. Él fue el primero en entregar todo por cada uno de nosotros. ¿Y cómo lo hizo? Fue el único que murió en una cruz por ti y por mí. Y si vemos, para mencionarle versos en esta noche, Juan 1, 3, 17 y 5 habla de la reconciliación, habla de lo que, de quién es Él y para qué es Él, porque Él es el que pertenece ¿a qué? A la eternidad. Y como Él pertenece a la eternidad, entonces yo también voy a ser eterno. Pero tengo que venir a darle el lugar que Él se merece en nuestras vidas. Para eso tú tienes que entender que hay tres partes para tú empezar a darle las primicias a Dios. Y es que Él es primero en la creación, que Él es primero en la reconciliación y que Él es primero en la resurrección. Y tú dirías, ¿cómo primero? ¿Fue el único que resucitó? Por ser el único que ha resucitado, es el primero. Pero resucitó por ti y por mí. Y nos enseñó a través de la resurrección
que Él es la vida, que Él es el camino y que a través de Él es que nosotros vamos a llegar al lugar que Él nos ha prometido. Cuando vemos la supremacía de Dios en nuestras vidas, Colosenses habla claro. La carta de Colosenses es una carta clara. El apóstol Pablo escribe esta carta. Algunos estudiosos o teólogos dicen que esta carta Pablo la escribió al pueblo para que entendiera que hacia donde ellos estaban virando estaban mal. Como muchos de nosotros creemos que por venir a la iglesia estamos bien. Muchos de nosotros estamos en la iglesia y porque yo vengo a la iglesia, diezmo, ofrendo y levanto mis manos, yo estoy bien. Los teólogos explican que cuando Pablo escribió esta carta al pueblo de Colosenses, era porque el pueblo estaba en la iglesia, pero no era de la iglesia. Estaba dentro de la iglesia, pero no era de Cristo. Estaba dentro de la iglesia, pero nunca le dio la primicia a Dios. Hoy en día, para estos tiempos, nos damos cuenta que las iglesias se llenan, que no cabe nadie, pero cuando viene un mover de Dios, cuando viene un de repente de Dios, cuando Dios empieza a moverse, cuando Dios empieza a hacer, cuando Dios empieza a pasar la navaja y a afilar y a sacar el trigo y la cizaña, la iglesia se vacían. ¿Y qué nos dice eso? Que estaban, pero no eran de aquí. Estaban, pero nunca le dieron la primicia a Dios. Pueblo, la Nueva Biblia, traducción, el lenguaje sencillo, te explica que un cuerpo no puede tener dos cabezas. Así mismo te lo dice la Biblia, traducción sencillo. Si buscamos la Biblia, dice que Cristo es la cabeza de la iglesia, y como Cristo es la cabeza de la iglesia, nosotros somos parte del cuerpo. Pero la iglesia, la Biblia traducción actual te dice, Cristo es la cabeza, por tanto, nadie más está encima de Cristo. Y muchas veces nosotros estamos en la iglesia y porque somos parte del liderazgo, o porque yo soy amigo del apóstol, yo soy amigo de Gary, yo soy amigo de la anciana Mireya, a mí hay que oírme. Y si a mí no me oyen, me voy. ¿Y tú quién eres? Tú eres parte del cuerpo, tú no eres la cabeza. Como parte del cuerpo, tú tienes que oír la cabeza que Dios ha puesto encima de ti. Pero la cabeza que está encima de mí tiene otra cabeza. Y ahí viene lo que es la primicia de Cristo en nuestras vidas. Ahí viene la primicia de Dios para mi vida. ¿Por qué? Porque cuando yo entiendo y empiezo a mirar a Dios como primero, a Dios que es el que hizo, hace y hará en mi vida, entonces yo voy a caminar bajo la dirección que Dios tiene para mi vida, y por ende todo lo que quiera venir a levantarse en contra tuya, ¿quiénes? Los tres que tú tienes a tu favor van a levantar espada, van a desenvainar su espada y van a pelear por ti. Pero tú tienes que empezar a darle la primicia. Tú tienes que poner a Dios en el lugar que Dios se merece. Colosenses 1:16, en
en la parte C del versículo dice que todo fue creado por medio de Él. Si vemos la creación de Génesis, Dios dijo, hágase. Hágase la luz. Y se hizo la luz. Hágase y se hacía. Pero cuando fue a crear al hombre y la mujer, no dijo hágase. Él no dijo hágase el hombre. Él no lo dijo. ¿Cómo él dijo al momento de la creación del hombre? Entonces, hagamos. Él no dijo hágase. Hagamos. ¿Y por qué él está utilizando el verbo hagamos? Si él era el primero, si él era el único. Sí, él era el primero, él era el único, el unigénito. Cuando la palabra habla de unigénito, no le está dando el lugar del único, le está dando el lugar del primero. Y como él era el primero, le dijo al Espíritu Santo y le dijo al Padre, vamos a hacer al hombre a imagen y semejanza de ¿quién? Y por eso es que nosotros tenemos que en todo tiempo darle la primicia a Él. Porque somos hechura a imagen y semejanza de Él. A veces se nos olvida que nosotros fuimos creados con un fin. Segunda de Corintios 5, 18 y 19. Si lo tiene, me lo puede poner en la pantalla, por favor. Dice, y todo esto proviene de Dios. Pero ¿por qué todo proviene de Dios? Porque Él fue que nos reconcilió, Él fue que nos sacó, Él fue que nos salvó, Él fue que se ensució por ti y por mí. La palabra dice que Él nos sacó de un lodo cenagoso, donde estábamos perdidos, sin rumbo, sin dirección. Y Él nos limpió, nos transformó y nos hizo hijos aceptos delante de su presencia. Nos limpió, nos reconcilió con Dios, nos reconcilió con el Padre, nos reconcilió con el Hijo y nos reconcilió con el Espíritu Santo. Cristo es y será la cabeza de todo. Así como un cuerpo es controlado por el cerebro, así es la iglesia controlada por Cristo. Todo lo que se mueve en la iglesia, todo lo que se mueve dentro del cuerpo de Cristo es controlado por Él. Todo lo que pasa en mi cuerpo primero se genera en mi cerebro. Para yo mover los pies, el mandato sale del cerebro. Y así mismo es Cristo para nosotros, nuestro cerebro. Si nosotros entendemos que todo lo que hacemos, lo hacemos para Cristo, y que todo lo que vamos a hacer, lo vamos a hacer para Cristo, y que todo lo que vamos a hacer, lo vamos a hacer para Él, le estamos dando la primicia en todo. Y por ende, cuando entregamos la primicia al Señor, nuestras vidas empiezan a cambiar, nuestras vidas empiezan a ser bendecidas, nuestras vidas empiezan a ser movidas, nuestras vidas empiezan a dar lo que Él nos ha dado, nuestras vidas empiezan a tener un rumbo diferente. Hay un teólogo que se llama William Barclay.
William Barclay, cuando habla de la iglesia, dice literalmente en uno de sus libros, la iglesia es la mano de Cristo. La iglesia es la mano de Cristo para hacer la obra, los pies para ir y la voz para proclamar. Cuando yo leía esto, yo decía, wow, ahí se cumple el mandato que el Señor nos dejó a cada uno de nosotros. Id y haced discípulos, porque somos la mano, somos los pies y somos la voz. Pero para yo ser mano, para yo ser pies y para yo ser voz, tengo que entregar la primicia a Cristo. ¿Y cuál es la primicia que yo le voy a entregar al Señor? Y tú te preguntas en esta noche, ajá, la primicia, ya yo estoy en la iglesia, ya yo me convertí, ya yo di mi paso de fe, ya yo soy evangélico, como dicen por ahí, y ahora ¿qué más yo tengo que entregarle a Cristo? Lo primero que tú tienes que entregarle a Cristo es tu mentalidad. Tu mentalidad humana tú tienes que entregársela a Cristo y empezar a caminar con la mentalidad espiritual de Cristo. Empezar a moverte en la dirección que Cristo quiere que tú te muevas. Porque el Señor te va a encaminar y te va a llevar al lugar que Él quiere que tú vayas. Pero si tú entregas tu mentalidad. No es con mis fuerzas ni con mi intelecto. No, yo tengo un diplomado, un doctorado y tengo qué sé yo cuántos mil estudios y yo me he gastado la vida estudiando y yo soy eminente aquí, allí, allá y todo el mundo me conoce por mis estudios y por eso yo voy a llegar donde Cristo quiere que yo llegue. Te digo una cosa, una sola cosa te voy a decir. Por más que te afanes, no vas a añadir ni un pelito de estatura a tu vida. Ahora, si todas esas riquezas que tienes en tus manos, todas esas largas filas que hiciste para llegar donde estás, las agarras todas y le dice, Señor, tú me la diste, tú me la permitiste y por ti estoy donde estoy. Ahora haz conmigo lo que tú quieras. Tú vas a ver la gloria de Dios en tu vida. Tú vas a ver a Dios obrar en tu vida. Tú vas a ver puertas abiertas en tu vida. Porque como dice William Barclay, tú eres una mano, tú eres un pie y tú eres la voz de Cristo en la tierra. Entonces empieza a actuar como la voz de Cristo y empieza a declarar que Cristo es y será el primero en todo y por todo. Así que yo te voy a dejar en esta noche con esta palabra. Porque todo es por Él y para Él. Dios te bendiga, Dios te guarde en esta noche. Y empieza a decirle al Señor que todo es por Él y para Él. Hay una persona que está aquí en esta noche